amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Y estaba con muchas ganas de compartir con ustedes este video, que es el primero de martes de moda del 2021. He tenido mucho trabajo, dando gracias a Dios, y por eso se ha venido retrasando, pero hoy llegó el día. Y les voy a compartir este saco tan famoso que se ha vuelto, este cardigan, que es un diseño de J.W. Anderson. No sé si lo pronuncié bien porque mi inglés no es el mejor, pero él es el diseñador y la persona que hizo famoso este saco es un muchacho, es cantante y se llama Harry Styles, y por eso ahora ustedes pueden encontrar en tendencia este saco en todo lado, e incluso los muchachos lo han hecho tendencia en TikTok como un reto. Y esos son los retos que a mí me gustan que hagan los jóvenes. No tonterías como sacarse las pestañas, sacarse los dientes, en fin, cada cosa que se ve. Estos retos jóvenes ustedes sí deben hacerlo y les aplaudo. Así que tomen sus materiales y manos al tejido. Vamos a usar 3 de color amarillo, 3 de color naranja, 3 de color verde, 5 de color negro, 6 de color rojo, 1 de color azul celeste. Y todas estas lanas son lana cable. Vamos a usar un par de agujas circulares de número 4 con las cuales vamos a tejer los puños, la cintura y vamos a tomar los puntos en el cuello. Y el resto del saco vamos a tejerlo con agujas circulares de número 5. Voy a utilizar separadores de puntos, una cinta métrica, alfileres de colores, deben tener la cabecita, una marquita, aguja lanera, tijeras y 6 botones de color negro grandecitos. Miren bien, amigas, esta es la parte de la espalda. Quiero que vean la distribución de los colores, ya que prácticamente en el saco se repite tanto en las mangas como en las piezas delanteras. Yo les voy a dejar en mi blog una imagen con toda la explicación necesaria para que ustedes lo puedan hacer. En la espalda yo he tomado 90 puntos y los he distribuido en 6 colores como nos pide el original, y cada cuadrito tiene 15 puntos, ¿sí? Y todo eso obviamente va a estar escrito en mi blog. Ya les voy a indicar la manga cómo queda y también les voy a dejar una foto con toda la explicación en el blog. Luego las partes delanteras les voy a explicar cómo las vamos a tejer, porque a pesar de ser todo lo mismo, ya cuando llegamos al cuello tenemos que hacer disminuciones para darle una forma redondeada. Y luego les voy a indicar la distribución del saco para que vean cómo van las mangas y obviamente las partes del pecho. Y luego vamos a hacer el cuello porque no es nada difícil. Así que tomen nota, amigas, para que les salga muy bien este lindo cardigan. Miren, amigas, esta pieza es una de las mangas. Las dos van a ser iguales. Así que quiero que tomen en cuenta la ubicación de los colores. En las mangas yo he montado 60 puntos, ¿sí? Y son 4 cuadritos por cada fila, ¿sí? Son 1, 2, 3, 4 filas de mezcla de colores.
Todas las fotografías con la explicación completa van a estar en mi blog, ¿sí? Entonces, vamos a tejer 2 piezas para las mangas igualitas. Aquí no cambia nada. 2 piezas iguales. Ahora quiero explicarles un poquito acerca de la espalda, porque en base a eso vamos a hacer la parte del frente. Si ustedes dan vuelta al cardigan, la parte de aquí va a ir de este lado y la parte de este lado acá. Ustedes simplemente al dar la vuelta van a saber qué es lo que les estoy diciendo. Entonces, esta parte se supone que al revés sería así. Es decir, que esta parte de la espalda va a ir así adelante, ¿sí? Y obviamente esta parte va a ir acá. Ahora les voy a mostrar cómo vamos a tejer, porque todas las piezas son prácticamente igualitas. Entonces esta va a ser una de las piezas delanteras, la que va a ir en el lado derecho, y va con la tirita de color celeste, ¿sí? Para las piezas delanteras yo he montado 45 puntos y los he distribuido en 15 puntos por cada cuadrito. En todo el saco va a tener 15 puntos cada cuadrito de colores. Y vamos a tener de altura 28 vueltas. 15 puntos y 28 vueltas. Ahora sí, vamos a tejer la otra pieza, sí, que sería de la parte izquierda, para que ustedes sepan cómo yo uno los cuadritos, las puntadas que vamos a emplear, cómo hacer la parte redondeada. Luego les indico cómo vamos a unir el saco y cómo hacer el cuello. Así que pongan mucha atención. Bien, como ya tengo tejida esta parte, que del lado de enfrente sería el delantero derecho. Ahora vamos a hacer el izquierdo. Y aquí me dice que tengo este cuadrito. Le voy a doblar, ¿sí? Para que sea más fácil. Entonces aquí tengo estos cuadritos. Esto es lo que va a ir en el otro frente. Y ahora vamos a hacer un elástico con punto doble, que sería 2 derechos y un revés. Sí, son 14 vueltas. Es súper facilito. Ahora con las agujas circulares de número 4 vamos a montar 45 puntos. De esta manera. Lazada, paso y monto el punto. Lazada, paso y monto el punto. Lazada, paso y monto el punto hasta que tengamos 45. Una vez que están montados los 45 puntos, vamos a hacer de esta manera el elástico. Y esto va para todas las piezas, igualito, puños, espalda y delanteros. El primer punto sí lo voy a tejer y será al derecho. 2 derechos y un revés. 1, 2 derechos y un revés. 1, 2 derechos, un revés. 1, 2 derechos y un revés. Dos derechos y un revés
hasta terminar la vuelta. Una vez tejida mi primera vuelta con 2 puntos al derecho y 1 al revés, vamos a dar vuelta. El primer punto no lo tejemos y aquí nos tocaría 2 revés. Acá un derecho. Acá 2 revés y luego un derecho. 2 revés y luego un derecho. Es decir, que en esta parte que sería el revés de nuestro elástico vamos a hacer como viene, ¿sí? Entonces vamos 2 revés y un derecho, 2 revés y un derecho. Y así vamos a ir tejiendo. En la fila del derecho va a haber 2 derechos y un revés. Y del otro lado 2 revés y un derecho. Y así vamos a ir hasta que tengamos 14 vueltas. Y esto aplica para todo el saco. Terminemos entonces. Una vez que ya he tejido mis 14 vueltas con punto elástico, con 2 derechos y un revés, esta es la parte derecha. Y esta obviamente la del revés, por la que vamos a empezar nuestros cuadritos. Perdón por la bulla, pero yo prefiero tejer con agujones circulares. Es más fácil para mí, para que no se me zafen los puntos. Como yo siempre empiezo cada cuadrito del lado del revés, entonces quiere decir que si fuera del derecho, tengo que empezar por la pata de gallo. Entonces, sería los 15 puntos de aquí. Los 30 de este lado los vamos a dejar en espera en uno de mis separadores de puntos. Entonces, pongo aquí mis 30 puntos. Ya tengo colocados los 30 puntos en mi separador y los 15 restantes vamos a tejer el diseño. Acuérdense, amigas, que siempre se comienza por la parte del revés. Y ahora yo voy a pasar de la aguja número 4 a la 5. Y vamos a poner de base la lana de color rojo. Siempre voy a dejar un tantito más o menos, así, que sobrepase para que me alcance a poder unir. Y esta primera vuelta, que sería la base del diseño, vamos a hacerla toda al derecho. No sé si ustedes ya ensayaron el punto pata de gallo que yo les había dejado en el video de mi primer jueves de puntadas. Si es que sí, la repasaron, ya deben estar pianitas, como decía mi abuelita, para que la puedan hacer muy bien aquí en el saco. Ahora, como ya no voy a usar las de número 4, dejamos a un ladito. Tengo el color negro. Y voy a hacer la primera parte del diseño. Quiero que pongan mucha atención porque como el hilo es de color negro,
sí va a haber un poquito de molestia tal vez a la vista, como me han dicho algunas personas. Obviamente es difícil apreciar un tejido con color negro, pero el saco lo requiere porque es con estos colores. Pongan atención en todo caso, y si no, de todas maneras en mi blog va a quedar todo detallado. Y también hay el video de respaldo que les hice con otros colores más claritos para que lo puedan hacer. Dicho eso, vamos a empezar entonces. En la muestra yo les había puesto creo que 19 puntos, algo así, y les puse dos de borde. Acá no les voy a poner los 2 puntos de borde porque yo tengo contados los puntos y con esos puntos debo hacer mi trabajo. Entonces vamos a empezar. Con el color rojo vamos a tejer el primer punto al derecho. Todo es jersey. En este diseño los primeros puntos sí los voy a tejer cuando sea el comienzo del tejido. En los demás no, y ya les voy a explicar para que no se confundan. Pero en este sí voy a tejer tanto de un lado como de otro el comienzo. Entonces vamos un punto rojo al derecho y comenzamos con el color negro. Un punto. Voy a dejar hacia arriba un momentito el hilo y luego tomo el de color rojo. Ahí está bien. Y aquí voy a tejer 2 puntos. El hilo de color negro lo pongo hacia arriba y tejo 2 puntos. El hilo de color negro lo cruzo hacia arriba y voy a tejer 2 puntos en color rojo. Aquí tengo 6 puntos de color rojo y voy a tejer un punto en color negro. ¿Cuál es la idea de cruzar el hilo? Como yo les había dicho, es para que aquí no quede colgado el hilo negro o el hilo rojo cuando hay muchos puntos de separación. Entonces ahí queda esto planito y se ve mejor, ¿sí? Ahora voy a cruzar el hilo hacia arriba y tejo los 6 puntos que vienen sin hacer ningún cruce. Ahora la vuelta al revés van a ser tal y como vienen los puntos. El primero, como les dije, sí le vamos a tejer. Y vamos 2, 3, 4, 5 y 6. Para tejer este hilo de color negro, voy a cruzar el hilo rojo así. Y no queda hueco y no queda colgado. Luego voy a tejer mis 2 puntos. Luego cruzo el hilo y tejo los 2 puntos siguientes. Luego vuelvo a cruzar el hilo para tejer los 2 puntos siguientes. Luego me tocaría color negro y luego el color rojo, siempre haciendo cruces de un hilo sobre otro o bajo el otro para que quede bien acabada esta parte. Ahora vamos a hacer la tercera vuelta. En esta vuelta tenemos que comenzar con el hilo de color negro y
el hilo de color rojo lo voy a pasar así encima para comenzar. Esta vuelta me pide que teja 4 puntos de color negro y 3 de color rojo. Entonces vamos, 1, 2, voy a cruzar el hilo rojo así y tejo los 2 siguientes. Ahí están 4. Ahora voy a cruzar el hilo, tejo 2 rojos y voy a cruzar el otro hilo para tejer el tercero. Ahí está, 4 y 3. Ahora repito, 2, cruzo el hilo y tejo los 2 que vienen. Luego voy a tejer los 2 de color rojo, cruzo el hilo y completo el tercero. Luego me toca con el color negro y miren cómo queda. Ahora del otro lado ustedes van a hacer de la misma forma que ya les indiqué, todo al revés y haciendo los respectivos cruces. Miren ya cómo queda y miren por atrás. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Y esta vuelta nos pide que hagamos 3 en color negro, 1 en color rojo, 1 en color negro y 2 en rojo. Están los 2 de color negro. Voy a cruzar. Y ahora nos toca 1 en color rojo, 1 en color negro y 2 en color rojo. Vamos 1, 2, hacemos el cruce y completamos con el tercero, luego 1 en rojo, 1 en color negro y luego los 2 que vienen en color rojo. Y terminamos con 1 en color negro. La parte del revés ya saben ustedes cómo hacerla. Ya tejí mi vuelta al revés y ahora vamos por la que sigue. Aquí nos dice que debemos tejer 4 puntos de color negro. 1, 2, cruzo el hilo y tejo 2. Ahí están 4. Luego me dice que debo tejer un rojo, un negro y un rojo. Luego vamos a hacer 4 de color negro, 1, 2, cruzo el hilo
y tejo los dos siguientes. Luego uno rojo, luego uno en color negro y luego uno en color rojo. Termino mi vuelta con color negro. Miren cómo está. 4 en color negro, un rojo, un negro, un rojo, 4 negros, rojo, negro, rojo y termino con negro. La parte del revés la hacen ustedes. Miren qué lindo que va quedando. Ya hice mi vuelta al revés y ahora vamos por la siguiente vuelta. Aquí tenemos que hacer 5 de color negro, 1 de color rojo, 6 de color negro y 1 rojo. Y vamos a hacerlo así. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a cruzar el hilo y tengo que hacer 1 en color rojo. Luego tengo que hacer 6 pero con los respectivos cruces. Vamos 1 y 2. Luego cruzo hacia arriba el color rojo y tejo los dos siguientes. Luego cruzo el hilo hacia arriba, el de color rojo, y vendrían los siguientes de color negro. Luego hago el cruce y me tocaría uno de color rojo y obviamente los dos últimos en color negro porque así es la secuencia. Ustedes creerán que se está incendiando mi habitación. Por ahí asoma un poquito de humo. Pero no, no es así. Estoy quemando una varita de incienso. Olor a rosas. Porque como hubo una lluvia terrible hace 2 semanas. Y por poco se me cae el techo. Hasta se me hizo una gotera. Con decirles así, yo llegué de la calle, que tenía que hacer unos asuntos y veo mi cama mojada, digo, oh Dios, ¿qué pasó? Y ha sido que en un pequeño agujerito chiquito que se ha picado desde el techo, me pasó el agua. Ha estado tapado, yo le traje al plomero y arriba ha sido en el techo el huequito por donde pasa la lluvia y eso ha estado bien tapado ya con el polvo, con todas las basuritas, y hasta le ha estado saliendo hierba. Así que el señor limpió todo y me ha tocado pedirle a mi dueño de casa que me haga la impermeabilización del techo, porque si no, en una granizada, olvídense amigas, capaz si se me cayó el techo encima y ya no me tenían aquí grabando para ustedes, pero bueno. Entonces, como ya ahora estos días no ha estado lloviendo, aunque sí ha estado un frío terrible, ha lloviznado, pero poquito, ¿sí? Entonces mi cuarto me quedó con un olor horrible a humedad. Todos los días estoy abriendo las ventanas más de lo normal y procuro tener el cuarto cerrado, obviamente, para que mis perritas no entren, y con incienso. Solo así el cuarto ya se va quitando poco a poco ese mal olor. Esa anécdota les cuento, amigas, para que ustedes revisen también sus techos. Entonces hagan la parte del revés. Quiero hacer un paréntesis en esta vuelta al revés, porque como en la que viene vamos a comenzar con color rojo, entonces voy a hacer aquí los dos que corresponden. Hago el cruce y sería así, y luego hago el cruce para terminar con
color negro y que me quede cerca el color rojo. Ya estamos casi terminando el primer diseño, la primera patita de gallo. Vamos a empezar ahora con el color rojo y lo hacemos así, este por acá y paso así. Aquí vamos a tejer uno en color rojo, 2 en color negro, y luego nos dice que vienen 3 en color rojo, 1, 2, aquí hago el cruce y viene otro en color rojo. Ahora viene uno en color negro, uno en color rojo, 2 en color negro, 1, 2, hago el cruce y vienen 3 en color rojo, 1, 2, cruzo para hacer el tercero y luego viene uno de color negro y un rojo, así, y luego el rojito. Miren qué lindo. Ahora hagan ustedes el revés. Ya tejí la parte del revés y ahora vamos a hacer la última vuelta que vendría a ser de la primera parte del primer diseño de la pata de gallo. Me dice que debo tejer con color rojo. Y vamos 1, luego vamos a tejer 2 en color negro, luego 4 en color rojo, 1, 2, hago el cruce y tejo los 2 siguientes. Luego voy a tejer un negro, un rojo y un negro. Un negro, así. Listo. Ahora vienen 4 rojos. 1, 2, cruzo el hilo y voy a tejer los 2 rojos que vienen y luego el color negro. Aquí ya hemos terminado la última vuelta que correspondería al diseño de pata de gallo, pero como necesitamos otro para completar la cantidad de vueltas, entonces vamos a volver a repetir. Ustedes van a terminar la vuelta al revés y van a comenzar desde la combinación de colores, es decir, que no van a tejerme la vuelta primera que hice solo al derecho, no, van a empezar desde un rojo, un negro, 6 rojos y así hasta que vuelvan a repetir el diseño. Nos vemos entonces ahí. Miren qué lindo que queda el cuadrito con la puntada pata de gallo. Ahora vamos a cambiar de punto y de color.
vamos a hacer el punto arroz doble con el color amarillo. Yo les había indicado que cada cuadrito va a tener 28 vueltas. Cada vuelta par es al derecho y cada vuelta impar es al revés. Vamos a empezar dejando la cantidad necesaria para poder unir luego mi cuadrito. Como voy a empezar siempre al revés y estoy en la parte de adentro, ¿sí? Siempre voy a tejer el primer punto. Y vamos, todo al derecho. La primera vuelta de cambio de color siempre va a ser toda al derecho. Así. Ahora, aquí yo les había dicho que tejan desde el primer punto, pero porque hay cambios de color en el borde. En los demás cuadritos no van a tejer el primer punto siempre que se presente así, en la orilla. Vamos a empezar entonces, paso el 1 y sigue derecho, luego 2 revés, luego 2 derechos, luego 2 revés, derechos, 2 revés, 2 derechos y termino con punto al revés. Doy vuelta y voy a tejer tal como viene. Nos toca punto al derecho y aquí revés, derecho, revés, derecho y revés, 2 derechos y 2 revés. Doy vuelta y aquí vamos a cambiar. Donde está derecho tejo revés y donde está revés tejo al derecho. Paso el primero, revés. Aquí está revés y tejo al derecho. Así. Así. Aquí está derecho, tejo revés. Aquí está revés y tejo al derecho. Y el último al derecho. Doy vuelta al tejido y aquí tejo como viene. Revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, 2 revés y termino con 2 derechos. Y miren cómo queda bien bonito. Ahora nos toca alternar. Aquí está al revés y vamos a tejer al derecho. 1,
y 2. Aquí está derecho y tejemos al revés. Luego viene revés y tejo ahí al derecho. Y así termino esta vuelta. Y ya saben, como les indiqué en la parte del revés, tejemos como viene. Cada cambio de punto es al derecho, ¿sí? Entonces van a seguir hasta completar 28 vueltas. Recuerden que la vuelta 28 es al derecho. Bien, ya está terminado el punto arroz. Miren qué bonito que queda. Están 28 vueltas. Ahora nos toca el color negro y el color verde. Y como los dos están en punto musgo, entonces es lo más facilito. Vamos entonces dejamos la cantidad y listo. Todo al derecho, ya saben. Así. Damos vuelta al tejido y miren cómo queda la unión de los dos colores. Es por eso que de ley tenemos que empezar por el lado del revés. Ahora seguimos haciendo al derecho. Así. Se me traban los dedos. Así. Y seguimos de largo tejiendo todo al derecho hasta la vuelta número 28 y luego cambiamos de color al color verde, empezando nuestra primera vuelta, como ya les he venido indicando, por el revés. De igual forma al derecho. Tejemos hasta la vuelta número 27 en el color verde, ¿sí? Porque la vuelta 28 vamos a cerrar. Entonces les dejo de tarea, amigas. Completen 28 vueltas de color negro y llegan a la 27 del color verde. Todo al derecho. Bien, ya he tejido la parte de color negro, 28 vueltas. Y ahora he tejido 27 de color verde. Porque la fila 28 es para cerrar. Y vamos a hacerlo así. Paso un punto, tejo el siguiente, suelto y monto el anterior. Tejo el punto, suelto y monto el anterior. Tejo el siguiente y monto el anterior. Tejo el siguiente así. 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 Y listo. Voy a poner
una marquita aquí para que no se zafe el punto mientras tejo el resto. Y voy a cortar un poquito de hilo para la unión. Está listo el primer bloque de cuadritos. Cabe indicarles que en todas las piezas van a haber 28 vueltas y en la última va a haber 27 porque la 28 es para cerrar. Ahora, según el gráfico, vamos a la fila de cuadritos del medio y tendríamos que hacer con color verde. Voy a tomar mi tejido y voy a soltar a mis agujas 15 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y el resto dejo en espera. Doy vuelta al revés para comenzar. Y vamos obviamente todo al derecho. Aquí sí, como ya estamos en la parte interna del trabajo, tanto del un lado como del otro, tejo el primer punto. Ahí está mi primera vuelta. Vamos a hacer la siguiente. Así, tejo el primero. Ahí está todo al derecho. Y vamos a terminar esta vuelta. Y luego seguimos hasta tener 28 vueltas. Bien, he terminado las 28 vueltas en color verde con punto musgo. Luego me tocaba el diseño de la pata de gallo que ya les indiqué aquí. Obviamente, y no lo olviden, amigas, siempre se empieza de la parte del revés y con punto al derecho para que se note la unión de los colores. Luego, una vez terminado el diseño, me tocaba el color naranja y me adelanté. Aquí están las 28 vueltas y ahora me toca con el color rojo, pero en punto jersey. Es decir, una vuelta al derecho y una al revés. Y aquí está mi lana de color rojo. Y la primera vuelta de base al derecho.
Ahora, como estamos en la parte que viene al derecho, voy a repetir la vuelta al derecho. A partir de la tercera vuelta ya empieza el diseño, que sería en punto jersey. Aquí siempre va a estar un poco flojito hasta que unamos cada pieza, ¿sí? Tienen que tener un poco de paciencia. Ahora vamos a hacer esta vuelta al revés, así. Todo al revés. Y luego nos tocaría la vuelta al derecho y así tejemos al derecho y al revés hasta que completemos aquí, en este caso, 14 vueltas. En las demás piezas obviamente todas van a tener 28 vueltas y como les dije, el último cuadrito, la fila 27 y la 28 va a ser la que cierre los puntos. En este caso les hago dejar solo 14 porque luego vamos a empezar a hacer la parte redondeada donde va a ir el cuello, y los 3 primeros puntos de aquí también se van a reducir junto con el otro bloquecito en el cual empezamos con el cuello. Entonces completemos, amigas, con una vuelta al derecho y una al revés, 14 vueltas. Ya tengo tejidas 14 vueltas y ahora vamos a hacer lo siguiente. Para que no se zafen los puntos, primero paso los de acá, que ya son los últimos, los 15. Listo. Y ahora estos puntos de acá los paso a mi separador. Así. Ahí queda en espera, y en la parte de acá del lado del revés, por supuesto, voy a comenzar con el color amarillo. Este hilo rojo no lo voy a cortar porque tengo que completar las 28 vueltas. Entonces vamos con el color amarillo. Toda la vuelta al derecho. A ratos resulta un poquito incómodo, pero en esta técnica tenemos que tener paciencia, ¿sí? Si queremos que nos quede un bonito cardigan. Ahora vamos a continuar hasta la fila 28 con el punto arroz doble, tal como les indiqué aquí.
2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, la siguiente vuelta tal como viene, y luego en la siguiente, donde está derecho, tejemos revés, y donde está revés, derecho, para alternar los puntos. Terminamos las 28 vueltas del punto arroz, y fíjense bien porque luego viene el color negro, punto musgo, 28 vueltas. Luego viene el color rojo, punto jersey, 28 vueltas. Y luego viene punto musgo en color naranja, solo 14 vueltas. ¿Sí? Entonces les dejo de tarea, amigas. Fíjense bien, no se van a olvidar la ubicación de los colores. Como yo no voy a recortar este hilo, el rojo, porque debo terminar el cuadrito, ustedes van a preparar aparte otra bola de color rojo para que puedan hacer el que les toca aquí luego del negro. ¿Sí? Entonces miren otra vez para que no se equivoquen: amarillo, arroz doble, negro, punto musgo, rojo, jersey, y naranja, 14 vueltas de musgo. Bien, ya he terminado de tejer los cuadritos tal como les indiqué. Aquí, tanto en el rojo como en el naranja, dejé solo 14 vueltas. Ahora, yo ya uní esta parte solamente hasta el cuadrito negro para que me sea fácil poder seguir tejiendo la parte del cuello. ¿Sí? Y les voy a indicar cómo lo hice. Es por eso que yo he dejado hilos colgantes aquí, aunque parezca molestoso, aunque sea incómodo. Esta es la forma para que les quede muy bien. Entonces voy a tomar el hilo de aquí, acá tengo otro, y ya les voy a mostrar cómo queda después. Estos hilos siempre tienen que estar al revés. Ahora vamos. Aquí le aprieto un poquito y siempre voy a hacer que coincida las uniones de los colores. Voy a pasarme acá así. Y luego tomo el punto de aquí. Luego paso acá, así. Y luego acá. Así. Vamos a ir uniendo cada punto de un lado y cada punto del otro. Así. Hasta que llegue aquí donde está este hilito, donde está la combinación de colores. Ya está unido y hemos llegado aquí, ¿sí? A la unión. Tengo el hilo del un lado y tengo este con el que vine cosiendo. Ahora vamos a hacer aquí un remate. Doy unas vueltitas aquí, 1, 2, para que no se zafe el hilo y nos quede bonito, bien seguro. Así.
Y lo mismo voy a hacer con este otro que nos quedó colgando de acá. Así. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Doy vuelta y aquí en la unión jalo un hilo y del otro lado el siguiente. Vamos a hacer unos 3 nuditos aquí para que no se vaya a zafar. Y listo. Vamos a recortar dejando un poquito colgante aquí. ¿Por qué lo hago así? Porque si ustedes se fijan en el saco original tiene unos amarraditos, unos hilos que están ahí colgantes en la parte del derecho, que le hace más, no sé, más alegre, más divertido al saco, y yo quiero tratar de hacer lo más parecido posible. Entonces a eso se debe estos nuditos de aquí. Ahora en la parte de aquí, aquí está el hilo rojo que está en espera y aquí está el hilo negro y el rojo. Yo he dejado el negro más cortito a fin de amarrarle con el otro hilo, ya les voy a indicar cómo. Y este de color rojo voy a coser así mismo como hice aquí hasta donde está el hilito para hacer el remate. Siempre tienen que coincidir el cambio de hilo así, que les quede bien parejito, y aquí van a ir uniendo de la misma forma, tomando como hice aquí el punto de aquí con el punto del otro lado. Como es un diseño jacquard, ustedes tienen que ir acomodándole al punto para que cuadre bien. Vamos a coser entonces. Bien, una vez que ya he unido tanto esta parte como la de aquí, yo les había dicho que el hilo naranja que estaba colgante aquí lo cosan y hacen el mismo procedimiento que hicimos aquí. Aquí está unido con el hilito negro que quedaba también, que era parte de aquí, pero me queda otro hilo de color naranja que es con el que empecé, y no me voy a hacer problema, sino que una vez rematado a ese hilo lo pierdo por aquí. Siempre va a haber un hilo que salga sobrando después de hacer la unión de los lacitos por la parte del derecho, pero no nos vamos a hacer lío. Una vez rematado, aquí está la solución y queda muy bien. Simplemente recorto el hilo y ya está listo. Así es como queda la parte del revés, y así es como nos va a quedar al derecho. ¿Sí? Ahora vamos a hacer entonces la reducción para el cuello. Voy a pasar entonces los puntos que quedaron aquí en espera de color rojo.
y listo. Aquí hay dos más. Ahí está. Una vez que están los puntos de los dos colores en la aguja, vamos a hacer la vuelta siguiente según como nos corresponde. El color naranja nos corresponde tejer al derecho y el color rojo nos corresponde al revés, porque acuérdense que es punto jersey. Ahora, la vuelta siguiente nos toca en los dos colores tejer al derecho. Vamos a hacerlo, pero vamos a dejar 5 puntos de color naranja sin tejer. Una vez que he tejido y están 5 puntos sin tejer, voy a hacer lo siguiente. Paso este punto y el hilo que está detrás lo paso hacia adelante y devuelvo el punto. Doy vuelta al tejido y sigo tejiendo normalmente según corresponde. ¿Sí? El naranja al derecho y el rojo al revés. Y una vez que termino, voy a tejer de nuevo normalmente como viene, y con el color naranja ya no voy a tejer obviamente los 5 puntos que no tejí y tampoco los 2 que vienen, es decir que voy a tener 7. Entonces haremos nuestro trabajo sin tejer los 5 que ya dejamos anteriormente y 2. Ya tejí según me corresponde y aquí están los 5 que dejé al comienzo y estos 2 en esta vuelta que no los voy a tejer. Paso este punto acá, el hilo lo pongo hacia adelante y devuelvo. Y luego vamos a tejer de nuevo normalmente como nos corresponde. El color naranja de este lado al derecho y el color rojo al revés. Luego regresamos y tejemos como viene, al derecho rojo y al derecho naranja, y hacemos lo mismo. He dejado aquí los 5, 2 y voy a dejar estos 2. Ya están los 2 puntos que he dejado de tejer y vamos a hacer el mismo procedimiento. Es muy fácil si ponen atención. Paso el punto, paso el hilo hacia adelante y devuelvo el punto. Doy vuelta y sigo con mi tejido normalmente. Termino la parte roja, termino de este lado y dejo los 2 puntos siguientes sin tejer. Ya me quedarían solo 3. Bien, he seguido tejiendo y he ido reduciendo cada 2 puntos y ahora me queda un naranja con un rojo, ¿sí?
Acá ya tengo 25 vueltas, esta sería la vuelta 26 y vamos a hacer la vuelta 27 para luego indicarles cómo cerrar. Normalmente tejo mi vuelta al derecho con el color rojo. En un saco abierto obviamente va a ser más fácil siendo de un solo color. El procedimiento es el mismo. Acá tenemos que acomodarnos porque es en piezas. Pero nada que no lo podamos lograr. Aquí están los dos puntos. Y lo voy a hacer de esta manera. Este punto lo paso el hilo rojo hacia adelante, devuelvo el punto y con cuidado voy a seguir tejiendo mi vuelta al revés. Y esta ya sería la vuelta número 27. Como en la vuelta 28 tengo que rematar, voy a tomar en cuenta también el color verde, que es este de aquí. Sacamos la marquita. Tomo el punto y vamos a cerrar la parte de color rojo. Tejo este punto y monto el de color verde. Le aprieto un poquito porque acuérdense que este hilo lo tengo que usar para el cierre del saco. Entonces voy cerrando esta partecita así. Tejo el punto y monto el anterior. Qué paciencia de este diseñador hacer un saco así, pero ya ven ustedes cómo ha causado tanto revuelo que hasta ha sido un reto en TikTok para los jóvenes. Este tipo de retos son los que vale la pena felicitar a los muchachos, no esos de que tienen que hacer cosas tontas para peligrar y también llamar la atención. Eso no, este tipo de retos sí, estoy muy de acuerdo. Llegamos ya a la unión de los colores y voy a hacer lo siguiente. Tejo este puntito y monto obviamente el anterior, que es en color rojo. Y voy a seguir haciendo lo mismo. Porque luego, como vamos a montar el cuello, me va a servir de base también para que quede bien. Entonces, tejen y montan. Tejen el punto y montan. El mismo procedimiento hice con la otra pieza que va del otro lado en el delantero.
¿sí? Y este punto no lo voy a cerrar porque me sirve para luego tomar el cuello. Voy a cerrar aquí con la marquita un momentito. Voy a unir las dos piezas tal como les indiqué acá. Tomen en cuenta la forma de aquí para que la unión sea hasta aquí. Vamos a unir entonces. Ya he terminado de unir mis cuadritos y miren cómo queda aquí la parte redondita que va a ser para poner el cuello. Y he terminado esta pieza. Ahora vamos a hacer una tira con 112 vueltas y 7 puntos en color celeste para poner de borde. Este es mi primer punto y voy a montar los 6 restantes. 2, 3, 4, 5 y 6. Están 2, 4, 6, me falta 1. Son 7 puntos. Ahí está. Ahora todo va a ser al derecho. En esta primera vuelta, obviamente el primer punto sí lo voy a tejer y en las que restan el primer punto no lo tejo. Vamos todo al derecho con mi tirita de color celeste hasta tener 112 vueltas como ya les indiqué. ¿Y por qué 112 vueltas? Porque al sumar la cantidad de vueltas que tienen los cuadritos nos da 112 vueltas en total. Entonces les dejo de tarea hacer una tirita con esa cantidad de vueltas, 112 al derecho. Les voy a mostrar para que sea más visible. Miren ustedes, aquí están las dos piezas delanteras. Ya he terminado mi tirita con las 112 vueltas y esta tira va a ir en esta pieza. Miren bien, no se me van a equivocar. Esta tira va a ir en la pieza de este lado donde tenemos el borde amarillo. Aquí esta tirita. La otra tira que luego vamos a hacer y ya les voy a indicar porque esa va con ojales, va a ir en esta pieza que terminé con naranja. ¿Sí? Esta la apartamos para no equivocarnos. Y esta piecita va a ir aquí. Acuérdense, amigas, no se equivoquen. De este lado se van a fijar por el color amarillo. Ahora vamos a ver cómo la vamos a coser. Yo he dejado la cantidad de hilo suficiente y esta tira no la vamos a unir como unimos los cuadritos. Esta va a ir encima. Aquí está. Entonces damos vuelta y en el borde, aquí, toman solamente esta filita primera de puntos y ahí montamos este para ir uniendo. Vamos a ir pasando nuestro hilo así, el punto de aquí, el punto de abajo. Vamos a hacer como hilván. No le aprieten mucho para que no quede feo, ¿sí?
y les quede un trabajo bien terminado. Ahí. Y miren cómo queda acá. Entonces en cada puntito pasamos y listo. Nos toca el siguiente. Y así vamos a pasar el hilván por todo este borde. Una vez que ya está cosida mi tira, voy a señalar con alfileres con cabecita de colores para no confundirme, y vamos a dividir para poner los botones. Aquí está en la quinta vuelta, que son 2 centímetros, el primer alfiler para el primer botoncito. Luego vamos a medir para el siguiente 8.5 centímetros y así para los demás hasta llegar aquí, que va a tener de diferencia igual 2 centímetros. Aquí están 4 vueltas para la tira donde voy a poner los ojales, ¿sí? Entonces vamos a hacer el primer ojal. Paso, dejo 1 para que vean mejor, 2, 3. Acuérdense que tejimos 7 puntos, entonces vamos a cerrar. Tejo este y monto, tejo este y monto. Hemos cerrado 2 puntos. Tejo el punto que sigue, doy vuelta y vamos 1, 2. Aquí tengo que reponer los 2 puntos que cerré, entonces doy vuelta como si fuese una E y paso, doy vuelta y paso. Ahí están mis 2 puntos y sigo tejiendo normalmente al derecho. Vamos a hacer la siguiente vuelta. Así. Aquí el punto y aquí el otro de reposición y sigo tejiendo hasta tener 8.5 centímetros para hacer el siguiente ojal. Bien, amigas, he llegado donde está el segundo alfiler y son 8.5 centímetros. He contado y a partir del ojal me salen 13 vueltas. Si lo quieren hacer así, más fácil, pero la guía siempre va a ser también el alfiler. Vamos a hacer el segundo ojal. Paso y tejo 1, 2, 3. Vamos a cerrar 2, tejo y monto el punto anterior, tejo y monto el punto anterior y tejo el siguiente. Ahora vamos por la siguiente vuelta. Aquí debo reponer los 2 puntos que cerré y vamos así, formo una E, ahí están mis 2 puntos y sigo tejiendo normalmente los demás puntos. Ahora, como ustedes tienen ya marcado con alfiler, lo que van a hacer es ir tejiendo
hasta que llegue el siguiente y el siguiente, tal como les estoy indicando que deben cerrar los puntos y luego reponer. Les dejo de tarea completar los demás ojales. Bien, amigas, una vez terminada la tirilla donde están los ojales, voy a coser de la misma forma que hice la tirilla de acá, sobre la pieza. Y luego vamos a colocar los botones sobre cada alfiler para coserlos con hilo de color negro. Miren, amigas, la ubicación de las mangas y de las piezas tanto de la espalda como delantero. Ya he unido las mangas, pero quiero que ustedes vean y se den cuenta cómo va la ubicación. Ahí está. De todas maneras, como ya les he venido diciendo a lo largo del video, yo les voy a dejar las fotografías para que ustedes no se confundan y sepan cómo van ubicadas las piezas para luego terminar de unirlo. Amigas, ya he cosido las mangas, miren. Cómo queda de bonito. Y de la misma manera que yo ya les dije, que unan la pieza que estábamos tejiendo. Ahora, vamos a montar los puntos para el cuello. Yo les había dicho que la lana roja la tengan en espera para hacer el cuello, pero como ese ovillo estaba muy pequeño y sé que no me iba a alcanzar, rematé y voy a montar los puntos y con un ovillo más grandecito vamos a hacer el cuello. Entonces pongan atención. Con las agujas número 4 voy a ayudarme a montar los puntos y voy a montar desde el color celeste, pero no todo, sino que voy a tomar 1, 2, 3 y luego vamos a ir montando, tomando la cadenita de afuera, así, así. Así, solamente las cadenitas de afuera. Así. Es facilito montar los puntos. Miren ya cómo va. Aquí tengo los 3 puntos de color celeste. En el primer bloque de color me han salido los 15 puntos. Como yo también hice reducción con el primer punto del color rojo, ¿se acuerdan? Entonces aquí me salieron solo 3. 1 de este lado y 2 del rojo de atrás. En este cuadrito y en el amarillo se reduce un punto porque acuérdense que hicimos la unión. Entonces nos va a salir 14 y 14. Aquí están los 14 amarillos y voy a tomar de aquí los puntos que me corresponden. Aquí están los 3 y como cerramos con el color rojo no importa. Igual aquí tienen que salirnos los 15 puntos.
Y aquí vendrían los 3 de color celeste. Por aquí 1, 2 y 3. Ya está montado mis puntos. Y el cuello lo voy a tejer de adentro hacia afuera, ¿sí? La parte del revés del cuello obviamente va a quedar al derecho de nuestro saco, porque el cuello es sport y es doblado. Por lo que entonces nuestros puntos van a empezar desde el lado izquierdo del saco. Vamos a dejar un poco para el remate y con la aguja número 5 vamos a tejerlo. Y vamos, tal como hicimos en los puños y en el cinturón, tejemos 2 derechos, 1, 2 y un revés. Dos derechos, un revés. Dos derechos, un revés hasta que terminemos la vuelta. No se olviden, amigas, 2 derechos y un revés. Ya pasé todos los puntos a la aguja número 5. Ahora vamos con la siguiente vuelta y es igual como les indiqué en el resorte que hicimos para la pieza delantera, y los puños y la parte de la espalda. Se repite esta puntada y vamos solamente a refrescar. Aquí donde está derecho tejo al derecho y donde está revés al revés. El primero ya no le tejo a partir de esta vuelta y vamos. Aquí están 2 revés y aquí al derecho 1 y 2 revés y luego un derecho. Uno, 2 revés y luego derecho. Simplemente estamos alternando los puntos que tejimos al derecho, ¿sí? Aquí sería un derecho y luego 2 revés, y así vamos a terminar esta vuelta. Y luego obviamente al derecho, ya saben ustedes, 2 derechos, un revés, 2 derechos, un revés, y así vamos a ir tejiendo hasta que tengamos 30 vueltas. Les dejo de tarea. Ya he tejido 29 vueltas. Yo les dije 30, pero obviamente la vuelta número 30 va a ser para cerrar, ¿sí? Porque empezamos al derecho con número impar, que sería la primera vuelta. Y para que se vea mejor el acabado, la última vuelta es donde vamos a terminar. Y lo vamos a hacer como ya lo hemos hecho con las otras piezas. Pasamos el primer punto, tejemos el que viene y montamos el anterior. Tejo, monto, tejo el siguiente y monto el anterior. Tejo y monto el anterior, así. Ustedes ya vieron que es muy facilito. Y vamos a seguir tejiendo de esta manera hasta que estén cerrados todos los puntos. Bien, miren cómo quedó. Ya he cerrado todo el cuello
el hilo que me queda aquí, al final lo he perdido entre los puntos de aquí. Ya he rematado y ustedes ven que no se nota. Y miren cómo queda. El cuellito grande como es el original. Pero por cuestión de espacio no pueden ver aquí cómo luce. Dentro de unos minutos mi hijo Daniel va a probárselo para que ustedes vean cómo quedó. Ahí está, miren cómo luce este famoso cardigan de Harry Styles, original del diseñador J.W. Anderson y hecho por mi persona en mi canal. Hagan ustedes también, amigas, para que luzcan los jóvenes de su casa o también para que puedan ganarse un dinerito extra. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es muy fácil de hacer? Claro que sí, no se los puedo negar que es muy laborioso. Y por eso ustedes deben poner un precio real, no un precio de regalo. Ya ustedes ven que el original vale 1.500 euros. Debe ser por algo. Pero en mi caso, en Ecuador, yo lo cobro a $70. Ustedes valoricen su trabajo, valoricen el tiempo que van a invertir en hacer este cardigan y pongan el precio real, ¿sí? Y la gente les va a pagar, porque es un saco que está en tendencia, porque es un saco que gusta y los jóvenes quieren tenerlo. Así que, amigas, déjenme sus comentarios si les gustó, qué más desean que yo les teja. Si ustedes encuentran algún diseño o algún saco, vestido o qué sé yo, que haya utilizado su artista favorito, háganme saber y envíenme por correo para yo sacar en video. Si les ha gustado este video, denle dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que YouTube les notifique cuando voy a subir un nuevo video. Y yo me voy a seguir tejiendo, no les canso más. Bye.